Bienvenidos a Ecología, Cultura y Algo Más, conducido por el licenciado Jorge Vélez González y su gran equipo de colaboradores. Quédate en la señal de Radio Corver, la radio inteligente, la radio por internet. ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, sean bienvenidos en una edición más de su programa Ecología, Cultura y Algo Más. Les saludo desde los estudios de Radio Corver este 5 de octubre del 2022, su amigo Jorge Vélez, y me acompaña, y muy agradecido, de verdad, me siento muy honrado con su presencia aquí en el programa de Ecología, Cultura y Algo Más, a la maestra Minerva Salas Bretón. Maestra, muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros, pues en esta su casa, ya queremos que sea su casa también. Gracias. Bienvenida, ¿cómo ha estado? Muy bien, licenciado, muy amable, gracias por la invitación. Yo también estoy muy contenta de estar aquí una vez más. Ok, muy bien, pues le agradezco mucho y bueno, en este día tan importante vamos a hablar de lo que es el medio ambiente y sobre todo también vamos a hablar de lo que es la historia de nuestra región, específicamente la historia de este bello municipio de Fortín de las Flores, un lugar precioso que tenemos aquí, pues ya conurbado con la ciudad de Córdoba. Es más, yo como cordobés me siento también ya de Fortín, porque siempre la gente de Fortín ha sido muy agradable, muy educada, muy decente, y siempre ha demostrado y defendido sus raíces. Así es que muchísimas gracias, maestro. ¿Quiere usted colocarlo mejor? No se preocupe. Ándele. Ahí estamos, ¿verdad? Ahora sí. Bueno, pero estamos monitoreándonos bien el audio también. Así es que el día de hoy vamos a hablar de cosas muy interesantes y fíjese usted que también vamos a platicar, lo voy a agarrar, de este extraordinario libro, ensayo de la maestra Minerva, La historia de Fortín, créame, es un libro importantísimo, interesantísimo y que va a dar mucho de qué tener como conocimiento de muchísimas cosas que a veces uno desconoce de por qué los asentamientos urbanos o humanos, mejor dicho, inicialmente, cada vez van creciendo, y a veces es uno que no es de este municipio, desconoce su historia, ¿no? Pero aquí está, en este compendio, y antes de iniciar la charla con la maestra, de una vez les digo, si alguien requiere de este libro, ¿cuánto es el costo, maestra? 150 pesos. 150 pesos. Usted puede mandar su mensaje y aquí tiene la maestra 2 libros que... ¿De regalo? Van a ser de regalo. Sí, claro. ¡Ay! ¡Órale! Entonces, mándenos un WhatsApp, un mensaje a Radio Corver, ahí lo checas, ¿verdad? Al programa, mándeme el mensaje, dígame, yo quiero el libro de una vez le digo, de Fortín, porque nada más son 2 libros, ¿no? ¿O cuántos libros? 2. 2 libros, 3. Yo luego leo. 3 dice. 3. Bueno, usted manda el mensaje y nos vamos a comunicar con usted, va a dejar su número para que le podamos hacer llegar hasta su domicilio de este libro de Fortín, Paraíso Tropical Veracruzano. Es un ensayo muy bonito. Yo ya tuve la oportunidad de platicar con la maestra en otra entrega que realizamos allá en la ciudad de Fortín sobre este libro, pero ahora pues ya nos trae la primicia de este obsequio. Muchas gracias, maestra, se lo aprecio mucho. Bueno, en un momento vamos a platicar, pero quise darle entrada para que usted, amigo que siempre generosamente nos está escuchando, pues de una vez sepa de la oportunidad que vamos a tener ahorita de obsequiar, la maestra de obsequiar este libro, y si me manda inmediatamente el mensaje por Facebook, en donde sale el canal de Ecología, Cultura y Algo Más, el canal de Radio Corver, y me da su nombre de una vez que se lo deje aquí autografiado para ustedes, así es que ahí está. Bueno, vamos a iniciar con nuestro programa, con algo interesante, maestra, si me acompaña usted, el medio ambiente, ya que el día de ayer, 4 de octubre, se celebró el Día Mundial de los Animales, y también hay muchísima información que desconocemos, y hay una información que la verdad me preocupa mucho, porque como cada vez el ser humano, maestra, vamos
acabándonos con especies de animales que tienen que ver con la biodiversidad, que tienen que ver con el círculo de la vida y que van de la mano con el ser humano y que también lo estamos destrozando. Así es que... Pero si entre seres humanos se acaban de manera impactante, pues que acaben con los animales. Imagínense, ¿no? Es así como que tan preocupante una cosa como la otra. Claro que sí. Bueno, pues ayer las Naciones Unidas determinaron ya el Día Mundial de los Animales. Esta fecha fue organizada y promovida desde el año de 1929. Es cuando está ya estipulado por las Naciones Unidas el Día Mundial de los Animales. Pero vamos a ver esta entrega. ¿Qué tal, amigos del programa Ecología, Cultura y Algo Más? El día de hoy vamos a recordar la fecha del 4 de octubre, Día Mundial de los Animales. En los últimos 5 siglos, el 30% de las especies se extinguió o estuvo en riesgo de hacerlo. Esta fecha busca concientizar sobre esta problemática e impulsar esfuerzos de conservación que dice la ciencia al respecto y que estiman los expertos para el año 2100. El 4 de octubre se celebró el Día Mundial de los Animales, promovido en el año de 1929 por una organización dedicada a su protección. La jornada coincide con la celebración de San Francisco de Asís, considerado el patrón de los animales, protector de los animales. Es el santo de los ecologistas. Es que uno de los principales objetivos en esta fecha es generar conciencia sobre las especies en peligro de extinción. Las cifras relacionadas a esta problemática son más preocupantes de acuerdo a una investigación realizada por expertos de la Universidad de Minnesota de los Estados Unidos. El 30% de las especies mundiales se ha extinguido o estuvo en riesgo de desaparecer durante los últimos 5 siglos. Nuestro objetivo fue enriquecer las evoluciones de biodiversidad existentes con grupos de especies y de regiones mundiales, poco estudiadas pero muy relevantes científicamente. Detallaron los científicos a cargo del relevamiento las pérdidas de biodiversidad global y sus impactos pueden ser mayores de lo que se pensaba, agregaron los científicos, y llamaron a aumentar considerablemente las inversiones y los esfuerzos de conservación para eliminar las amenazas de extinción de una de cada 3 especies que podrían estar amenazadas o extinguirse para el año 2100. ¿Cuáles son los animales que están en peligro de extinción? La clasificación de peligro de extinción es aplicada cuando todos los representantes de un conjunto de animales corren riesgo de morir sin dejar descendencia. Actualmente hay más de 40,000 especies dentro de esta categoría que le da forma a una triste lista roja elaborada por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Según datos de esta organización, integran a aquel listado el 13% de las aves, el 21% de los reptiles, el 26% de los mamíferos, el 41% de los anfibios y el 37% de los tiburones y rayas. Por último, el 28% de los crustáceos.
En otro nivel de detalles, algunos de los seres vivos que están bajo la supervisión constante de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza son el gorila de la montaña, el oso polar, el bisón de Europa, el tigre de Sumatra, el rinoceronte blanco, el pangolín, el chimpancé común, el atún rojo, la ballena franca austral, el cóndor andino y el pingüino de Magallanes. ¿Por qué desaparecen las especies? Los motivos por los cuales estas especies se encuentran en peligro de extinción pueden ser particulares dependiendo cada caso, pero los factores más preponderantes son la destrucción y la fragmentación de los hábitats naturales, el cambio climático y la caza ilegal. Una acción preventiva y básica ampliamente recomendada por los especialistas es perseguir la matanza ilícita y el tráfico de animales. En segundo lugar, la creación de reservas naturales y la lucha feroz contra el cambio climático también puede contribuir a la preservación de las especies. En el mismo orden de cosas, un estudio realizado por científicos en Estados Unidos postuló que la biodiversidad marina podría estar en camino a extinguirse en los próximos siglos, a niveles no vistos desde la extinción de los dinosaurios. ¿Por qué? Por las emisiones de gases de efecto invernadero que continúan calentando los océanos del mundo. La magnitud de la extinción que encontramos depende en gran medida de la cantidad de dióxido de carbono que vamos a emitir en el futuro. Todavía hay tiempo suficiente para cambiar la trayectoria de las emisiones y evitar la magnitud del calentamiento que, por supuesto, provocaría esta extinción masiva en el planeta. Pues en nuestras manos está que salvemos muchísimas especies de animales. 4 de octubre, Día Internacional del Animal. Para el programa de Ecología, Cultura y Algo Más, Jorge Vélez González. Bueno, pues interesantísima esta entrega, puesto que, pues la verdad es alarmante el índice, el porcentual de especies en peligro de extinción. Algunas ya desaparecieron y otras están clasificadas también para desaparecer. Afortunadamente hay esfuerzos de muchos gobiernos y la Organización de las Naciones Unidas en su sección de protección al medio ambiente, que están realizando esfuerzos importantes para poder generar proyectos para resguardar y sostener las especies que de una u otra manera se están desapareciendo. Pero vámonos a la cultura, vámonos a la historia con la maestra Minerva Salas Bretón, quien la volvemos a saludar y le agradecemos muchísimo su presencia. Y bueno, aquí está el libro, la verdad, Fortín, Paraíso Tropical Veracruzano. Esta es una joya, de verdad. Aquí va a conocer usted lo que es desde sus inicios la fundación de este bello municipio, ahora de Fortín de las Flores. Pero antes de que le demos la palabra a la maestra, le queremos de verdad agradecer infinitamente esta aportación que está haciendo para todos nuestros amigos que nos están sintonizando, que nos manden un mensaje por Facebook al programa de Ecología, Cultura, a Radio Corber, ¿verdad? Es directamente a Radio Corber. Radio Corber, y ya ahí nos dirán los nombres. Y bueno, también
Bueno, les voy a dar un número, si me quiere mandar un WhatsApp al 271-126-9733. 271-126-9733. Mándeme el WhatsApp para que me dé su nombre y su domicilio donde le podamos entregar, le podamos enviar este libro de la historia Paraíso Tropical Veracruzano, Fortín, ensayo de la maestra Minerva Salas Bretón, quien generosamente nos está donando 3 libros para las personas, y además viene muy bien, con letras, bueno, estas letras hasta muy bonito, viene bien documentado y usted lo va a disfrutar y a leer. Ahora sí, maestra, por favor, platíquenos de su libro, de su ensayo, que me encanta de entrada la fotografía. ¿Cuántos elementos hay aquí en la fotografía? Pues casi los más representativos, que son al centro el kiosco, a la derecha el Palacio Municipal, arribita el águila, a la izquierda está la parroquia del Sagrado Corazón, al fondo el puente de Metlac. Ajá. Y hasta allá atrás ahorita nos van a hacer un paneo para que un acercamiento. El volcán Pico de Orizaba. Pero hasta acá enfrente tenemos algo que a mí me encanta, que son las flores. Están las gardenias, sí, la flor más típica de Fortín, la representativa. Ahí está. El ave de paraíso. Mire qué bonito está es la fotografía. Ahí está, bien. Ahora sí podemos hasta señalar. Ahí está el Pico de Orizaba, Palacio Municipal, el kiosco que está muy bonito, ¿verdad? Claro. Tenemos la iglesia, la Catedral de Fortín, el puente de Metlac que se ve al fondo. Bueno, fue un trabajo muy artístico, ¿verdad? Para la portada de este libro, Fortín, Paraíso Tropical Veracruzano, el cual, pues hay 3 libros para usted, ¿eh? Así es que mándeme un WhatsApp al 271-126-9733 o en el Facebook de Radio Corver, ahí mándeme un mensajito. Nada más son 3 libros, cuando ya estén los 3 libros, pues ya. Ahí muere. Pues qué gusto me va a dar que... Claro, sí, ahorita usted a ver. Así es que llámenos, por favor. Se comuniquen. Bueno, maestra, vamos a empezar a platicar. Usted dígame. Bueno, ya tenemos la presentación de la portada. Tiene el escudo del Ayuntamiento de Fortín. Sí. Y el de los cronistas del Estado de Veracruz. En la contraportada está un poema. Ajá. Que presumiblemente es el himno a Fortín que escribió don Aurelio Nava Sánchez. En inicios él fue uno de los fundadores del municipio. Entonces en la escuela primaria se cantaba este himno. Es el himno. Sí. Ok. Claro que como ya no se siguió fomentando, pues se perdió todo esto. Muchas cosas que ha habido en Fortín se han ido perdiendo porque no las hemos seguido practicando, no las hemos seguido enseñando a las siguientes generaciones. Aquí dice en la firma, abajo viene una dedicación a mi estimado hermano, sí, con motivo de la celebración del 3 de agosto de 1930, que es la fecha de 3 de agosto de la fundación de Fortín. Bueno, es la fecha en que viene el general Cándido Aguilar, que es enviado por el gobernador del estado, y ya a los pobladores los citan ese día, 3 de agosto, para leerles el artículo, Dios mío, ¿cómo se me va a olvidar? El decreto número 307, con el cual fue declarado municipio libre por el Congreso del Estado. Que fue motivado por un empleado que trabajaba. Bueno, don Aurelio Nava Sánchez. Ajá. Era muy inquieto. Bueno, ¿por dónde empiezo? ¿Por la fundación? Por donde usted quiera. Vámonos por la fundación. O por los orígenes. Vámonos por la fundación. Ok. Bueno, la fundación de Fortín tiene sus orígenes en la Revolución Mexicana.
Sucede que tres personajes de Fortín, que ya vivían ahí, son don Rafael Alamillo, Sí. don Ricardo Gil y don Agustín García Sosa. Entonces, sucedió que vino don Francisco I. Madero antes de la Revolución, cuando estaba haciendo su campaña, y se bajó del tren y en el árbol, que así le decían antes el árbol, dio un pequeño discurso invitándoles a que votaran, a que fuera ya se estableciera un pueblo ahí, ya las palabras que están escritas, un pueblo en forma. Entonces a los habitantes de ahí les gustó la idea, pero para esto ya leían el periódico Regeneración, que les llegaba a través del ferrocarril. Entonces los inquietó. Y cuando estalla la revolución, estas tres personas en concreto, toman las armas y se van a pelear con los ideales de Emiliano Zapata. Ok. Cuando para la primera parte, cuando matan a don Francisco I. Madero, y aparentemente hay una calma, ya llegan algunos más como don Aurelio Nava. Sí. Pero antes de eso, a los revolucionarios que tenían ideales revolucionarios, los persiguieron. Entonces, en ese tiempo llega don Felipe Morales y don Gregorio Valiente. Entonces, estas personas, como yo digo aquí en el ensayo, y por eso es un ensayo, porque yo digo algunas consideraciones muy particulares, ¿verdad? Dios los crea y ellos se juntan. Comenzaron a planear primero para que se llevaran a efecto los preceptos de la revolución, pues hicieron la primera solicitud de tierras en 1916, misma que fue aceptada por el gobernador del estado en ese momento, Heriberto Jara Corona, que estaba en Orizaba en esos tiempos, y les permitió sembrar de donde está el rancho Matalarga, allá por el Jardín de la Salud, hacia la estación, y de ahí hacia el rancho El Fortín, que ya existía. El rancho El Fortín. El rancho Fortín estaba ya bajando para... Donde es justamente el Fortín, por lo cual Fortín se llama así. Ahí adentro de esa casa está el Fortín, y por eso el señor le puso rancho El Fortín, que era de don Joaquín Contreras Corro. Ese rancho abarca una parte yendo de Córdoba hacia Orizaba, por la barranca, por el Camino Real. La casa queda al lado derecho, pero entonces ese rancho era atravesado por el Camino Real, porque tiene de los dos lados su territorio. Bueno, entonces me quedé en que estas personas obtuvieron ese permiso, y con la consigna de que había que devolver la tierra para que, o sea, solamente se aprovechara una siembra. Y ya para 1917, finales de 1917, hicieron la solicitud. ¿Por qué? Porque ya había sido la Constitución, ya la habían dictado, y uno de los constituyentes, fueron dos de Veracruz, el general Cándido Aguilar, y también fue Heriberto Jara Corona. Entonces ya hicieron otra solicitud, la cual les fue resuelta en 1919, y bien bonito porque se dieron cuenta que sí podían hacer las cosas. Para esto pasaron los meses, y las hermanas Vivanco, como se les había expropiado una parte de la hacienda a Las Ánimas, impusieron un amparo, pero ellas fallecieron en ese mismo año. Entonces ya sus herederos, tristemente fallecieron, y sus herederos se quedaron a cargo de toda esta situación, que fue muy larga y penosa, que duró casi 10 años, en las que los campesinos desahogaron pruebas, hicieron todo lo que tenían que hacer, y curiosamente les dan los títulos para fundar el ejido en julio de 1930.
Curiosamente, y qué bonito, se conforma todo de una manera tal que en ese mismo mes dan el visto bueno al decreto 307 y el 3 de agosto, o sea, en julio sucede también porque hay que editarlo y debe de salir en la Gaceta Oficial. Sí. Entonces es publicado y entonces ya Fortín es municipio libre. Entonces, en ese mismo mes suceden las dos cosas. En el año. En ese mismo año, en ese mismo mes. De maravilla, y con la prontitud del mismo mes. Así es. Oiga, qué bien, sí, Eso sí no me lo había platicado. Sí, es muy bonito esto, porque yo digo, las cosas se deben ir conformando de tal manera que deben ser para el más alto bien de todos. Sí, claro. Entonces, eso sucedió. Algunos de los principales fundadores son don Aurelio Nava, don Felipe Morales, y las personas que yo antes había mencionado. Ahora viene el general Cándido Aguilar y en representación del gobernador, y ya se hace una gran fiesta, y a partir de ahí el general Cándido Aguilar se quedó en Fortín e hizo mucho trabajo en compañía de los campesinos. Los acompañó a muchas cosas. Se fundó otra escuela, hicieron los parques, y todo lo que se hizo en ese tiempo era, hicieron una barda muy bonita alrededor del parque, casi, bueno, no alrededor, atrás del palacio, y daba la vuelta por la avenida, de la avenida 1 a la calle 3, que era de arcos invertidos con sus almenas en forma de bala de cañón y de pirámide cuadrangular, así, que tiene 4 lados. La pirámide, muy bonita esa barda. Sí, pero fue derrumbada. Tristemente Fortín ha ido perdiendo mucho de su originalidad. Esa barda era a juego con los arcos, las almenas que tiene arriba el Palacio Municipal. Sí, cierto. Era el juego. Estaba en los portales. Tenían también en la mera esquina, había una casita arriba donde vivió el hijo del general Cándido Aguilar, Venustiano Aguilar Carranza. Recordemos que don Cándido era yerno de don Venustiano Carranza, se casó con su hija Virginia. Bueno, entonces esto es a grandes rasgos. Esto es casi de parte de la Revolución Mexicana. Así es. Pero ahora vámonos un poquito a viajar en el tiempo, más atrás, pero nos tenemos que ir a un corte comercial y vamos a regresar a algo porque, oiga, todavía nos falta hablar de su origen prehispánico, de la conquista, del virreinato y de la guerra de la independencia, de la reforma y de la intervención francesa. Ahí vamos a hacer un compendio a manera de que nuestra amable audiencia pues escuche por la autora de este libro, de este ensayo que se llama Fortín, Paraíso Tropical Veracruzano. Hay 3 libros que les está obsequiando la maestra Minerva Salas Bretón, así es que mándenme un WhatsApp al 271-126-9733 o mande usted un mensaje también a el Facebook de Radio Corver, ahí nos lo envía, que desea usted este libro, es gratuito, pero es toda la historia de Fortín de las Flores. Qué hermoso. A todos aquellos que les gusta la historia, que les gusta leer, miren, este libro de verdad es una joya de la historia de la región, de la historia de Fortín, Veracruz. Nos vamos a un pequeño corte comercial y regresamos platicando con la maestra Minerva Salas Bretón. En un momento regresamos a Ecología, Cultura y algo más, conducido por el licenciado Jorge Vélez González. Ya volvemos. Agencia Funerales Vélez. Inhumación y cremaciones. El más moderno horno crematorio de la región. Sala de velación y capillas ardientes a domicilio. Servicios terrestres y aéreos dentro y fuera de la República. Limosinas y carroza tradicional. En los momentos más difíciles se ofrece gestoría y trámite. Servicio las 24 horas.
Avenida 5, número 610 y Avenida 3, esquina calle 11, en Córdoba. Teléfono 71-285-45. Funerales Vélez. Zona Móvil, reparación de celulares, tablets, iPads y computadoras. También contamos con venta de cargadores, baterías, fundas y refacciones. Compra y venta de celulares usados. Liberamos todas las compañías. Encuéntranos en Avenida 1, calle 13, Plaza Palmas, local 202 o llámanos al teléfono 712-2258 o envíanos un WhatsApp 273-120-3236. No nos confunda, estamos junto a una estética. En Zona Móvil somos tu mejor opción. Búscanos en Facebook como Zona Móvil. Contáctanos zonamóvil@hotmail.es. El Sabueso, clínica veterinaria, venta de mascotas, estética canina, accesorios y alimentos para todo tipo de mascotas. En El Sabueso, las aves, reptiles, peces, gatos y perros son nuestros consentidos. El Sabueso, las tiendas más surtidas de la región. 2 direcciones. Calle 18 frente a Hidrosistema con teléfono 71-275-70 y Avenida 13 esquina calle 8 frente al Parque Centenario con teléfono 71-487-30 en Córdoba, Veracruz. Radio Corber. Soy la maestra María Dolores Guzmán Cortés y los invito a mi programa Con Sabor a Caña, donde les presentaré a la gente valiosa de la zona cañera dentro del arte, la cultura, el deporte, gastronomía, emprendedores y muchas sorpresas más. No se lo pueden perder todos los martes en punto de las 6 de la tarde. Los espero. Radio Corber. Sintoniza Radio Corber, la radio inteligente. El crecimiento espiritual es uno de los aspectos más desconocidos de la sociedad y que a su vez tiene una gran trascendencia para cualquier individuo. Escucha Conociendo tu Camino, bajo la conducción del capitán Francisco Ernesto Valdés Becerra, con temas para tu crecimiento espiritual, todos los viernes a partir de las 6 de la tarde por las plataformas de Radio Corber, la red inteligente, la radio por internet. El Parque Ecológico de Paso Coyol te invita para que lo disfrutes. Ven a vivir una experiencia con la naturaleza y disfruta de su belleza. Activa tu cuerpo en su pista. Ven a disfrutar con las áreas de gimnasio al aire libre, sus juegos infantiles. El Parque Ecológico de Paso Coyol te ofrece los servicios de cafetería, sanitarios, áreas verdes para picnic, pórtico, salón, auditorio y mucho más. También podrás participar en nuestras actividades de zumba, yoga, tai chi y cursos de verano. Ven y disfruta el contacto con la naturaleza en el pulmón de la ciudad de Córdoba, Veracruz. Parque Ecológico de Paso Coyol. Ya estamos de vuelta en Ecología, Cultura y Algo Más con el licenciado Jorge Vélez González. Bien amigos, ya estamos de regreso con ustedes en su programa Ecología, Cultura y Algo Más. Es un gusto que nos estén acompañando y bueno, también es un gusto que estemos platicando con la maestra Minerva Salas Bretón, quien nos está presentando este libro que se llama Fortín, Paraíso Tropical Veracruzano. Por ahí tenemos todavía no tenemos la imagen, pero ahorita se las vamos a poner. Pero es toda la historia de Fortín, de las flores. Y bueno, el día de hoy estamos obsequiando, ya nada más quedan 2 libros, ya salió un libro, ahorita vamos a dar el dato de la persona. Y nos quedan 2 libros para que usted pueda enviar un WhatsApp, si gusta, con su dato, que oiga, yo quiero un libro, nada más.
al 271-126-9733 o manda usted un mensaje por Messenger o por el Facebook de Radio Corver. Ahí ahorita nuestro amigo Onan nos está haciendo el favor de verificar. Así es que bueno, ya salió alguien que nos pidió un libro. Ahí está la portada del, mire qué bonita fotografía, pero si usted lo tiene en sus manos, se ve padrísima esta fotografía. Bueno, ahí está la fotografía de Paraíso Tropical Veracruzano y bueno, este ensayo de la maestra Minerva. Bueno, vamos a seguir platicando con la maestra y decíamos que ya hablamos pues sus inicios, su sustento como ejido y como municipio, pues se dio en tiempos posrevolucionarios, pero muy poco tiempo, ¿verdad? Pero tenemos también una historia del origen prehispánico, de la conquista. Fortín también tuvo su detalle, su historia, del virreinato, de la guerra de la independencia, de la reforma, de la intervención francesa, y luego vamos a dejar lo del tren el mexicano, porque ese es otro tema precioso. Sí, claro. Pero vamos a platicar un compendio sobre estos hechos históricos de la región y de Fortín de las Flores. Gracias. Bueno, quiero platicarles que yo hice este librito a manera de ensayo, porque a mí me gusta mucho pues dar mis opiniones, y no me quedo solamente con la historia tradicional, la historia oficial. Yo busco más allá. Los sociólogos somos investigadores de segundo nivel, porque lo miramos y lo volvemos a mirar. Sí, claro. Entonces, sí me gusta ir más allá, hacerme muchas preguntas, y de todo lo que tengo me gusta buscar el justo medio para transmitirlo. Bueno, quiero platicarles también que en Fortín tenemos vestigios de la cultura olmeca. Sí. Hay un juego de pelota ahí casi cerca del centro, yendo hacia la colonia San José, enfrente de un rastro de aves, pero cuando hicieron el camino a la colonia San José, pasaron trayéndolo sin saber qué era. Y luego también ahí en ese lugar del rastro, ahí hubo muchísimos vestigios, pero pues que tristemente se los llevaron las máquinas. Los mismos trabajadores de ahí pues lo han dicho, es una tristeza. Claro. Pero todavía donde está el juego de pelota, los vestigios del juego de pelota, también hay una pequeña pirámide que es un centro ceremonial. Y a mí me gustaría que todos nos interesáramos un poco más en leer, en instruirnos acerca de la cultura, de las culturas originarias de México, porque no es cierto que se dedicaban prácticamente a hacer sacrificios humanos. Eso no es cierto, eso es un mito, porque a los conquistadores les convenía que quedaran como unos salvajes y justificar todo eso que estaban haciendo. Pero en los escritos originales, que por ejemplo Fray Bernardino de Sahagún, que era indigenista, y otros frailes franciscanos que llegaron, está comprobado en sus libros que él estaba en contra de que se destruyera todo aquello, y explica que al quemar todos esos archivos de códices, eran obligados los tlacuilos a volver a reescribirlos ya con cuchillo en mano y con sacrificios y todo aquello. Él estaba muy en contra de todo eso. O sea, eso el fraile lo escribe. Lo escribe. Sí, okay. Sí. Entonces, desde ahí es donde está el sustento de la investigación. Así es, y muchos maestros muy importantes como León Portilla y sus alumnos, ninguno habla de sacrificios humanos. Sí, esto vino a partir de Tlacaelel, que era el ideólogo de tiempos de Moctezuma y Huicamina, y era como una advertencia. O sea, sí los hacían, pero no de la cantidad de que nos hablan, ¿sí? Pero era como, si te portas mal, mira lo que te puede pasar. Sí, porque yo quiero que sepa la gente, que es algo muy interesante, que no eran pueblos de unos contra otros y nos acabamos, ¿no? Cuando había luchas,
peleaban y el ganador negociaban. Okay. El que ganaba decía qué es lo que quería. Ya. Y a veces ahí terminaba el asunto. Los tenochcas no, porque esos como que los sometían más, pero no los tenían, o sea, se llevaban a la gente porque necesitaban quien les ayudara a construir Tenochtitlan. O sea, se los llevaban como presos, esclavos. Como algo como esclavos. Como presos obreros. Así es, pero no los mataban, sí, no sí. los sacrificaban. Como muchas leyendas también se llaman. Así es. Que con el juego de pelota el que perdía lo sacrificaban. Es totalmente falso. Que le sacaban el corazón y los rituales. Nadie quiere ganar para que lo maten. Claro, claro. Entonces, por eso les digo que hay muchos mitos que son totalmente falsos. Es importante que nos vayamos instruyendo acerca de eso. A ver, bueno, vamos a hacer un pequeño stand-by. ¿Hay otro libro? Hay otro para... Bueno, ok. Ya nada más nos queda un libro. Sí, interrumpir porque luego la gente piensa que hay más libros, ¿no? Ay, sí. Y se esperan luego hasta el final. Pero los pueden ir a comprar. Ah, no, sí, ahorita no, que nos diga. Pero la verdad que vale la pena toda esta información histórica. Entonces, ya nada más nos queda un libro. Por favor, maestro, sí, discúlpame. Claro. Entonces, ahí junto al juego de pelota hay un montículo donde hay un lugar de ritos. Muy bien. Porque ellos tenían su religión y sus cultos eran al aire, al agua, al fuego, o sea, de ninguna manera eran de otra cosa del inframundo. Ahí sí. Ellos no tienen la visión del infierno. Sí. Eso es muy importante. Bueno, nos pasamos a que hay otros vestigios también, hay muchos monolitos, porque las personas que viven ahí cerca han encontrado a través de los años monolitos, ídolos, vasijas, que estoy viendo la manera de que sean de una vez registrados, que no les sean confiscados, porque los tienen muy guardados por el miedo a que se los quiten, pero que se pueden registrar claro. Y se pueden poner en un museo de manera itinerante. Así es. ¿Qué importancia sería para Fortín? Muchísima. Bueno, a los que nos gusta la historia, o sea, decimos qué bonito. Digo, es una cultura que desapareció aproximadamente 500 años antes de Cristo. Sí. Entonces, se han conservado esas cosas. Qué interesante, imagínese. qué bonito. Qué bonito, porque a final de cuentas son las raíces del asentamiento también de este municipio. En Monteblanco también hay vestigios. Sí. También hay otro juego de pelota, y donde está la Laguna del Tule también hay un centro ceremonial. La Laguna del Tule es aquí, entrando por donde está un vivero en la carretera, que ahí se mete uno. Sí, hacia la derecha. Ajá, aunque muy bonito, ¿eh? Sí. Bueno, sí, entonces, sí. Bueno, quedamos de que era un mito el hecho de que las personas que jugaban, pues sí se los llevaban presos, pero para ayudar. De hecho, ellos hacían vida allá, se conseguían a su señora. Apúrale. Sí, o sea, no era un tipo de esclavitud, que te tengo trabajando de solas. No, se los llevaban porque libre. Necesitaban ellos expandir su ciudad. Digo, recordemos que cuando llegaron los españoles quedaron asombrados de la maravilla de ciudad que tenían. Ellos tenían baños incluso públicos. Sí, un trazo urbanístico muy interesante. Tenían canoas que todos los días recogían los excrementos, y eso lo ocupaban para las chinampas. También para fertilizar. Para las chinampas en las siembras. Sí, las chinampas. O sea, yo creo que hay muchos mitos muy difíciles de entender. Sí. Ajá, bueno. Y ese es el origen prehispánico. De tantos que aún existen vestigios, y ojalá estamos coordinándonos con la maestra para poder salir a realizar en la ocasión donde se encuentren poco que se puede encontrar, pero mostrar también. Así es, claro. Muy bien. Podemos ir directo a la conquista. ¿Sí? A finales de octubre de 1521, Gonzalo de Sandoval viene a conquistar estas tierras. Sucedió que en Orizaba, que se llamaba Aguilizapan en aquel entonces, mataron a cerca de 100 europeos, porque está comprobado que no solamente llegaron españoles, llegaron italianos y franceses y de otras nacionalidades, bueno, que entonces no eran naciones, ¿no? Eran reinos, ¿verdad?
Entonces, mataron a cerca de 100 personas y entonces Gonzalo de Sandoval venía persiguiendo a los que habían matado, pero los es que los nombres sí son. Pero bueno, Ahuitzilopochtli. De Orizaba, pues, sí. Ahuitzilapan se llamaba la ciudad. Sí, mire, sí, Ahuitzilapan. Pero ellos tienen su nombre Ahuitzilapan-Tecatl. Okay. Bueno, ellos se fueron a esconder, entonces cuando llegaron los europeos no encontraron a nadie. Ya. Y se fueron hacia La Perla, hacia ahora lo que es Marión Escobedo, Santana, y entonces muchos se fueron incluso hacia Huatusco. Entonces pasa por ahí este señor buscando a los que fueron los culpables de esa masacre también, ¿no? Ajá. Y ya los encuentra y todo, y los regresa a Orizaba, pero fue el paso por Fortín. Ok. Sí. O sea, ahí es donde la historia nos pone a Fortín. Sí, o sea, este ensayo está escrito de manera global para aterrizar en lo que sucedió en Fortín. Claro, claro. Digo, a lo mejor no pasaron muchísimas cosas, pero de cada etapa que yo estoy hablando en el libro, hay 1 o 2 episodios que sucedieron en Fortín. Y es que Fortín en ese entonces era Paso. Siempre ha sido Paso. Siempre, o sea... Siempre ha sido Paso. Por allí pasaban desde tiempos prehispánicos los corredores que le llevaban su pescado fresco al Hueytlatloani. Ajá. Sí, entonces comían fresco, su pescado todos los días. Porque es la más cerca entre el altiplano y la costa. Así es. Sí. Muy bien. Sí, entonces... bueno, entonces ya estuvimos que en el virreinato hubo estos hechos y que... eso en la conquista. Porque fíjese que la conquista duró no solamente en lo que cae Tenochtitlan, sino se calcula que más o menos 4 años. Por la región, por ahora los estados. Lo que es la Nueva España, Así porque es. la Nueva España no es todo el territorio del país. No. Es una parte nada más. Sí, pues entró por Veracruz, y la capital. Y llega un poco hacia el centro norte y hacia Michoacán, Jalisco. Pero, esas zonas, pero no es todo el país. Tiene razón, les costó todavía, y además guerras. Sí, fue una cosa terrible, de matanza, de exterminio de las culturas, de muchas culturas. Bueno, entonces, el virreinato, ¿cuándo comienza? En octubre de 1535, cuando llega el primer virrey. Entonces ya podemos hablar de un virreinato. Llega a Veracruz el 15 de octubre de 1535, el virrey Antonio de Mendoza. Qué interesante, ¿verdad? Interesantísimo, ¿eh? Bueno, para ese entonces, el terrateniente de esta zona, que viene desde San Juan de la Punta, abarca Sierra del Gallego, llega a Chocamán, baja hacia Fortín y toda la orilla del río Metlac, Zapoapita y todo, eran propiedad del señor Carlos Gaspar Rivadeneira. Toda esa zona. Así es. Qué bárbaro. A ver, ponemos las imágenes del libro de intermitente. Entonces, cuando viene la situación del negro Yanga, ya. Y sabe que le van a venir circunstancias porque se van a repartir las tierras entre los españoles que solicitaron la ayuda para que se creara una villa aquí en Córdoba. Entonces él funda la Hacienda Monteblanco. Ya. Y funda Acatengo, que ahí hay un beneficio de café. Entonces ya no nada más las tierras están como que ociosas y no nada más tiene a la gente que estaba ahí, porque a través de las encomiendas Hernán Cortés instituyó esas encomiendas para repartir las tierras junto con la gente, para servirse de ellos de todo lo que se necesitara. Entonces funda estas haciendas y luego vende una parte que está allá junto a la barranca. Justo antes de pasar el río de lo que pertenece a Fortín hacia Iztac, que es la barranca de San Miguel. Sí. Ahí está un rancho
En ese momento se llamaba El Carmen. Hay quienes dicen que es hacienda, pero una hacienda no puede ser porque no tiene capilla. Ya. Para que hubiera una hacienda debía tener una capilla y su capellán, porque había una ley, no era así nada más como que ya hice una hacienda, ya no. Y tenía su gente para trabajar y ahí mismo vivían cerca. Ahí vivían, y ahí hay un molino, hay una noria grandísima y que según el estudio de unos arqueólogos, todo esto está sustentado por los estudios arqueológicos. Igual lo de los olmecas está sustentado por estudios arqueológicos. Entonces, ellos sustentan que se movía no con la energía del agua del río que iba pasando, que está ahí muy cerca, sino que había afluentes pequeños que se juntaban del cerro. Del cerro, okay. Y con eso... Sí, porque ahí está la pendiente. Y, así es. Y me imagino que en ese entonces había más humedad y había más lluvia. Así es, muchísimo más. Y pues eso lo aprovecharon, ¿no? Así es. Qué interesante. Bueno, pues está usted hablando ya sobre la conquista hacia el virreinato. El virreinato, ya estamos propiamente en el virreinato, que es donde florece toda esta cultura de las haciendas y de los trabajos nuevos que ahora están realizando, pues sí, los esclavos. Eran esclavos. Eran esclavos, sí. Por supuesto que eran esclavos. Muy bien. Luego vino la fundación del ingenio Zapuapita, que también algunas personas piensan que es hacienda. Yo no lo he manejado como hacienda tal cual, porque no tiene una casa grande, sino que está el ingenio. O sea, estaba el ingenio, pero las personas no vivían en el entorno. Okay. No. Ese ya vinieron a vivir, sí, después, porque creció mucho ese ingenio. Cambió de dueños y todo, que total en los años 70 los desmantelaron, pero ya estaba modernizado, se llevaron todo para Pánuco, ya esa es otra historia muy diferente. Pero el ingenio estamos hablando de qué era, de esos tiempos. De la conquista del virreinato. Sí, por eso. Cuando llegó sí. El ingenio. El virreinato dura casi 300 años. Sí. Más bien fue en el virreinato, ya que estaba todo ya. controlado. Así es. Y que los españoles pues ya tenían, inclusive, como dice, sus esclavos. Ya estaba todo conformado. Muy bien. Ajá. Y bueno, las ánimas no nace en ese tiempo. Las ánimas, que es donde parte del fondo legal de Fortín pertenecía a esa hacienda, pues nace en 1875. Ya no tiene nada que ver con todo aquello. Ya no tiene que ver nada con toda porque muchos piensan, bueno, al ser las haciendas parte del virreinato, claro, sí, pero ya las ánimas ya no, porque ya la fundaron en 1875. Okay, sí. ¿Sí? Aunque todavía había un poquito de cultura. Bueno, sí, de hecho... quiero platicarles que allí en Fortín, de hecho, hubo un movimiento en el Fortín que se apoltronaron allí unas personas con un señor de apellido Climaco, Climaco Rebolledo. Sí. Ajá. Entonces, ellos en 1852 quieren que ya no haya los impuestos de las alcabalas, porque aunque ya había terminado la colonia, es otro tema, aunque ya había terminado, les seguían cobrando los impuestos de las alcabalas. Entonces, pues el problema es que no veían claro en que, no había obra pública, no había nada para la gente, todo se lo seguían llevando. Ya estaban en ese entonces las famosas tiendas de raya. Sí, desde antes. Y ahí era donde al trabajador, pues, como decimos ahora, los exprimían. Y les corrían el lápiz y al final de cuentas siempre salían debiendo. Y la gente ni siquiera entendía de qué se trataba. Pero quiero decirles algo, que en las ánimas no hubo tienda de raya. En las ánimas les pagaban en efectivo a sus trabajadores. Así es. Esa es la diferencia. Eso es algo muy bonito también. Sí. Ajá. Ok. Bueno, eso fue un paréntesis
en relación a las haciendas. Sí. Sí. Me quiero pasar ya directo a la Guerra de Independencia, Correcto. que aquí sucedieron varias cosas. El fortín se construyó en 1816. Sucede que el general Guadalupe Victoria era el comandante en jefe de las fuerzas insurgentes en la zona centro del estado de Veracruz, pero tuvo que estar escondido por mucho tiempo porque estaba muy peligroso. El comandante de las fuerzas de los españoles era José Ruiz, que era muy sanguinario, y entre él y José Evia terminaron con toda la insurrección. Y así que la gente, a cualquiera que veían que como que quiero hacer algo, lo mataban de una vez sin previo juicio de nada. Entonces la gente tenía muchísimo miedo. Claro. Entonces don Guadalupe Victoria manda edificar un fortincillo enfrente de la hacienda de Monteblanco, en el cerro, que era de muy difícil acceso. Entonces era la manera en que ellos se podían proteger de los españoles. Los ejércitos eran de españoles y acaso algunos criollos. Sí, sí. Sí, son los que traían ya la disciplina militar. Así es, sabían, sí. así es. Aquí Ya eran guerreros, ya eran soldados de carrera. De carrera. Aquí la ventaja de los insurgentes pues era que conocían muchos el terreno, ¿no? Así es. Y bueno, sabía, pero lo militar era el ejército español. Entonces, como ellos hicieron su fortín allá en la punta del cerro, pues José Ruiz no se pudo quedar atrás y también hizo su fortín ahí en Fortín. Sin querer, él nos dio la identidad. Por el Fortín, Fortín de las Flores, ahí dice así Fortín. Es, Fortín. Muy bien. Por muchos años se conoció como el Fortín. ¿El Fortín? Sí. Ya cuando fue municipio libre ya fue Fortín. Veracruz. Y yo un día haciendo un programa allá en Fortín, se me ocurre decir por ahí Fortín de las Flores, Veracruz, y que me corrigen. No, es Fortín. Fortín, Veracruz. Y así es. Porque no es oficial. Sí, no es oficial. Es un cariñito. Maestra, pues si me permiten, nos vamos a ir a un corte comercial y en breve momento regresamos, pero déjeme decirle a nuestros amigos que ya tenemos los 3 libros entregados. Ya nada más vamos a esperar que nos proporcionen los datos para los nombres, para mencionarlos, y se les entregará su libro que gentilmente la maestra Minerva Salas Bretón trajo aquí al estudio para que todos nuestros amigos, pues radioescuchas y ciberescuchas, puedan tener lo que estamos escuchando en estos momentos, toda esta bella historia de Fortín, antes el Fortín, ahora Fortín, pero viene muy explícito el libro, maestra, antes de irme al corte, perdóneme usted, es que todavía ando con... ¿Dónde pueden adquirir este libro? ¿Dónde se puede comprar? ¿Puedo hacer todo lo que usted quiera decir. En Antojitos Doña Alta, junto a la parroquia de Fortín, ahí Avenida 5, número 122. Ahí yo tengo mi negocio, ahí estoy, a sus órdenes. Tiene un costo de 150 pesos. Pero es una maravilla, de verdad. Es una maravilla de la literatura e historia de Fortín. Y está escrito de manera muy sencilla, con palabras bien accesibles, que no tenemos que andar buscando qué quiere decir, qué me dijo con esto, buscándole las palabras enredadas, no, nada de eso. Y trae unas imágenes. Sí, solo 3. Yo por aquí también tengo una foto por ahí. Parecida. Sí, pero es que es la región. Es la región, pues no podemos decir que nada. Qué bonito. Sí, no tiene casi imágenes porque... No, lo importante es... Aquí fueron 2 cosas. Bueno, no, pues ya nos vamos al corte. Bueno, ahorita lo explico. Y ahorita regresamos, en un momento regresamos con ustedes y me van a pasar los datos para que podamos comentar. Decir los nombres, ¿verdad? Adelante. En un momento regresamos a Ecología, Cultura y algo más, conducido por el licenciado Jorge Vélez González. Ya volvemos. Agencia Funerales Vélez.
inhumación y cremaciones, el más moderno horno crematorio de la región, sala de velación y capillas ardientes a domicilio, servicios terrestres y aéreos dentro y fuera de la República, limusinas y carroza tradicional. En los momentos más difíciles se ofrece gestoría y trámite, servicio las 24 horas. Avenida 5, número 610 y Avenida 3, esquina calle 11 en Córdoba. Teléfono 71-285-45. Funerales Vélez. Zona Móvil, reparación de celulares, tablets, iPads y computadoras. También contamos con venta de cargadores, baterías, fundas y refacciones. Compra y venta de celulares usados. Liberamos todas las compañías. Encuéntranos en Avenida 1, calle 13, Plaza Palmas, local 202 o llámanos al teléfono 712-2258 o envíanos un WhatsApp 273-120-3236. No nos confunda, estamos junto a una estética. En Zona Móvil somos tu mejor opción. Búscanos en Facebook como Zona Móvil. Contáctanos zonamóvil@hotmail.es. El Sabueso, clínica veterinaria, venta de mascotas, estética canina, accesorios y alimentos para todo tipo de mascotas. En El Sabueso, las aves, reptiles, peces, gatos y perros son nuestros consentidos. El Sabueso, las tiendas más surtidas de la región. 2 direcciones. Calle 18 frente a Hidrosistema con teléfono 71-275-70 y Avenida 13 esquina calle 8 frente al Parque Centenario con teléfono 71-487-30 en Córdoba, Veracruz. Radio Corber. Soy la maestra María Dolores Guzmán Cortés y los invito a mi programa Con Sabor a Caña, donde les presentaré a la gente valiosa de la zona cañera dentro del arte, la cultura, el deporte, gastronomía, emprendedores y muchas sorpresas más. No se lo pueden perder todos los martes en punto de las 6 de la tarde. Los espero. Radio Corber. Sintoniza Radio Corber. El crecimiento espiritual es uno de los aspectos más desconocidos de la sociedad y que a su vez tiene una gran trascendencia para cualquier individuo. Escucha Conociendo tu Camino, bajo la conducción del capitán Francisco Ernesto Valdés Becerra, con temas para tu crecimiento espiritual, todos los viernes a partir de las 6 de la tarde por las plataformas de Radio Corber, la red inteligente, la radio por internet. Ya estamos de vuelta en Ecología, Cultura y Algo Más con el licenciado Jorge Vélez González. Bien amigos, pues ya estamos de regreso con ustedes con la noticia de que se terminaron ya los libros que nos trajo la maestra para obsequiarlos. La verdad es un libro muy interesante, un ensayo muy interesante, pero lo pueden adquirir allá en el municipio de Fortín, el restaurancito que se llama Doña Antojitos Doña Alta. Doña Alita. Doña Alta. Alta, sí. Se llamaba Altagracia. Altagracia, ya me acordé. Doña Alta, junto a la parroquia de... Yo la verdad voy a cenar ahí, está bien rico, ahorita nomás estoy hablando de cenar y ya siento aquí estas gorditas que siempre pido de frijol. ¿O cómo le llaman? ¿Gorditas de frijol o veracruzanas? No. ¿Cuál es la diferencia? A ver, pero ¿quién sabe? No, es que yo me acuerdo que iba yo a Veracruz y me comía unas gorditas así de frijol. Creo que son con el frijol revuelto con la masa. Pero muy oscura. Sí, porque si se revuelve el frijol con la masa se oscurece. Ya me dio hambre. De aquí me voy a Fortín. ¿Sí? Bueno, seguimos platicando. Bueno, ya se terminaron los libros, les digo, pero ¿puede usted algún teléfono, maestra? Para pedir el libro. 71 3 14 02. 271 71 3 14 02. 31402. Ahí puede usted pedir su libro. Si va usted a Fortín, ahí lo puede comprar, y si no, pues a ver de qué manera le hacen llegar, pero sí se lo venden. Sí, desde luego. Sí se lo venden. Bueno, maestra, nos quedamos
Todavía en la Guerra de Independencia. La Guerra de Independencia, y nos vamos a... Ya para los últimos días, recordemos que la guerra dura 13 años. Sí, empieza en 1810, termina en 1823, con la gesta heroica aquí en Córdoba. Sí. Entonces, previo a esto, el día 15 de mayo, porque dura aproximadamente 6-7 días este encontronazo, la trifulca de varios días. Sí. Pero lo primero que sucede fue que habían mandado traer de México a José Evia, y entonces Juan Félix Luna, que había sido indultado, y el señor Nicolás Bravo también, Bravo, que sí. también había tomado el indulto, porque pues es que la cosa estaba muy dura. Pero como se descuidó Córdoba y se fue todo el ejército español, ellos se reunieron otra vez, y en esos días mandaron a Fortín a Juan Félix Luna. ¿Y cuál va siendo su sorpresa? Que en la bajada de la barranca, yendo hacia el río, se encuentra con Evia, con más de 1,000 soldados, Híjole, con obús, con bien armados, caballería, etcétera, y ellos iban una patrulla, aproximadamente 11 personas formaban una patrulla. Se dio una escaramuza, pero pues sí tuvieron que huir, porque claro. era una diferencia abismal. Y bueno, ese es un hecho que sucedió allí en la barranca. En la barranca. Ok. Bueno, más adelante, que ya es en otro subtítulo, o sea, yo solo quería terminar esto de la Guerra de Independencia. La independencia, muy bien. Con ese hecho. Sí. Bueno, ya sucede la intervención francesa, la segunda intervención francesa en Fortín, en la barranca. Justamente antes de bajar la barranca, el general Porfirio Díaz mandó a su hermano a revisar a Félix Díaz, al coronel Félix Díaz Mori, que le decían el Chato, lo manda a cerciorarse de que los franceses ya van de regreso a Veracruz para poderse ir. Pero, ¿cuál fue su sorpresa? Que va pasando, acababa de pasar el Fortín, no el Fortín, la comunidad, sino el fuerte, la fortaleza. Lo que hablábamos inicialmente. Exacto, y se encuentra de frente con que vienen estas los personas. franceses. Entonces, un observador que le decían el conde de Vivescu, que vino de Austria para observar todo lo que, y escribir todo lo que estaba... Era el narrador exactamente, siempre ha habido cronistas, siempre ha habido cronistas. Entonces él narra cómo aquel hombre que venía de por allá con unos hombres, a sombrerazos les decía que se fueran. Entonces, obviamente, no sabía hablar francés, ¿verdad? El coronel Díaz se hizo de palabras con Gramier, el comandante en jefe de ese momento. Entonces, se arma ahí la balacera y mueren en el acto 5 mexicanos. Ah, caray. Y persiguen a los demás, apresan a otros 12 que son fusilados. Entonces estamos hablando de 17 muertos mexicanos en el primer encuentro que se suscitó allí. En el Fortín. En el Fortín. Vivescu habla de que desde una casa estaban disparando. Pues es que como eran tiempos de tensión, siempre había soldados allí en el Fortín. Sí, claro. Sí. Estamos hablando de que el fuerte estaba precisamente para bajar a la barranca de San Miguel. Así es. Recordemos que ese era el camino real. Así entonces, mucha gente, pues en ese entonces, transitaban por allí. Era donde se transitaba, y por eso las trifulcas pues se daban en esos lugares. Así es que gran narración sobre pues esto, ¿no? Que todo está bien detallado. Allí todo está muy bien detallado. Donde le dicen que se vayan, pero no se van y se hacen de palabras. ¿Y para qué? Para que se suscitara. ¿Y de los lados franceses murieron? No, ninguno. Pues mire, venían miles de soldados y al frente venían 200 suavos, que eran unos cazadores africanos, y traían caballos árabes. Entonces, digo, 200 que venían en la cabeza del convoy nada más, 200.
y venía el coronel Díaz con 40. Entonces, no se podía, con todo y eso sí sostuvieron la balacera. Hay algunos que dicen se envalentonó, no, es que yo creo que a cualquiera le arde la sangre cuando se ve que le están invadiendo el territorio nacional, o sea, cualquiera se pondría. Y además antes el nacionalismo estaba muy fuerte, muy arraigado. impresionante, sí. Ahora a lo mejor digan, ay, no, pues más vale que digan que vengan los gringos, pues que vengan ya, o que vengan, no, tampoco, hay que defender la soberanía. Entonces, en el marco de los 100 años de la independencia, del inicio de la guerra de independencia, don Porfirio Díaz manda a erigir un monumento que dé cuenta de este hecho. Entonces... ¿Ese dónde está? Es el águila que está detrás del palacio. Del palacio. Pero lo mandó poner justo atrás de la estación. Había como un pequeño parquecito. Entonces, pero después la mandaron a colocar donde está la salida a Orizaba, que está el boulevard, y hay una glorieta, ahí estaba la... Sí, ahí por el fraccionamiento Fortín al final. Okay. Entonces, después ya la pusieron... A través de los años se fue moviendo. Palacio. Fue volando el águila. Sí, se fue volando el águila. Tiene una leyenda muy bonita ahí atrás. Qué bien. Que ojalá puedan estar en las facetas. Sí, puedan ir a Fortín. Qué bonito parque tiene Fortín. Bellísimo. Amplio, dos parques diferentes. Son dos parques. Sí, antes creo que nada más estaba en uno, ¿no? Siempre ha han habido sido dos. Okay. El palacio está en el parque Venustiano Carranza. Sí. Y ¿Está el kiosco? El kiosco es el parque Lázaro Cárdenas. Pero qué bonito. Ahora, esos árboles inmensos que tiene, muy bonitos. Oiga, ¿qué le parece si pasamos a la otra faceta que esta sí también me llama la atención? El tren El Mexicano. El tren El Mexicano. ¿Qué historia tiene Fortín con el tren El Mexicano? Es el antes y el después de Fortín. Bueno, con la llegada del tren llegaron trabajadores que de una vez se establecieron allí en Fortín, pero ellos se habían quedado en la parte de la barranca allá abajo por donde queda el corazón. Sí. Entonces, cuando hubo una inundación en 1888, que hubo un huracán, concretamente el 18 de septiembre de 1888, hubo una corriente tan alta que se llevó las casas. Entonces ya ellos se subieron a la parte alta, a la parte alta, al rancho El Fortín, de don Joaquín Contreras Corro. Y ya después se fueron viniendo hacia el centro. Qué bonito. Entonces, bueno, trae gente a trabajar, que se queda, que también se queda trabajando incluso en la hacienda algunos, pero ¿qué viene? La modernidad, o sea, una cosa impresionante porque no había nada. Entonces la gente ya no tiene que caminar grandes extensiones de tierra, así, ya no tiene que... está en la parte alta. Sí, no, pero aparte ya la gente de la ranchería, ya no tiene que caminar tanto porque había que ir a Córdoba caminando por el Camino Real, a Orizaba caminando o a caballo, pues eran cosas imposibles prácticamente. Un viaje del puerto de Veracruz a la Ciudad de México duraba en promedio 23 días. Sí. ¿Y en carreta? En carreta. O en caballo. Sí. No, era extremadamente difícil la movilidad en ese entonces. El tren trae beneficios de todos, claro. De todos. Hace rato comentaba que les llegaba el periódico Regeneración, llegaban los candidatos, como hacía parada sí o sí, entonces la gente vendía sus productos, vendían frutas, tamalitos, gardenias, ahí empezó la industria de la gardenia. De la mata de plátano, ahí les metían la gardenia. Así es. Esa manera de vender la gardenia ya es de muchísimos. Muchísimos años. En 1890, por ahí, finales del siglo XVIII. Siglo XVIII para el XIX. La trajo un señor de uno de sus viajes, don Antonio, se llamaba el señor que la trajo. Abuelito de Mari Ureta, que en paz descanse Mari, Antonio Polanco se llamaba el señor. Entonces la trajo como prueba y sucede que
que florea muy bonito en Fortín, es mucho éxito la siembra y la cosecha y la empiezan a industrializar, bueno, más bien a comercializar. Entonces, el tren fue de muchísima ayuda. No, muchísimo. Porque una vez que quitaron el tren y ya no pasa en Fortín, se acabó la comercialización de la gardenia. Yo pienso que es uno de los errores que ha tenido algún gobierno de aquí de México al retirar el tren de pasajeros, sobre todo el que va de Veracruz a la Ciudad de México, y que por supuesto que había mucho beneficio en muchísimos municipios, como entre ellos el de Fortín de los Toros. Entonces, pues ahora nada más, sí es cierto que la movilidad es más activa por medio del transporte de carretera, pero le quitó esa esencia. Ay, sí, todo aquello campirano. No, precioso. Un viaje en tren era muy bonito. Antes viajaban por ahí porque era un poco más barato, pero realmente venían gastando más, porque era mucho más tardado más que tiempo. El camión. Y sí. Aparte en las estaciones les vendían cualquier cantidad de cosas, de productos, de plantas, de comida y etcétera. Entonces, pero era el folclore. Sí, cómo no. Eso era lo importante. Entonces... Bueno, ahora entonces nos pasamos, maestra, ya vimos el mexicano, sus bondades en su fundación. Bueno, ya hablamos también de la Revolución Mexicana. Ya estuvimos en todos los aspectos. La fundación todo del viene muy Ejido. detallado aquí. También hubo guerra cristera ahí. Bueno, no hubo guerra cristera, sino que las acciones que se tomaron allí en Fortín, aparte no había capilla más que la de las ánimas. Al permanecer cerrados los templos, capillas o parroquias, lo que sea, que tenían que permanecer cerrados porque en Fortín se conoció como la persecución. Entonces tenían misas a puerta cerrada en las casas, los sacerdotes iban vestidos de civil y ya entre sus amistades se avisaban y muy discretamente. Y quienes se querían casar por la iglesia, porque era lo que antes valía. Sí. Si no, no valía, aunque se casaran por lo civil, pero era la ley. La ley era la iglesia. Sí. Y bautizos y así sacramentos los iban a hacer en Naranjal. Fíjese. ¿Y en ese entonces moverse a Naranjal? Bueno, para esos tiempos, mi abuelito tuvo el primer camión de pasaje de Fortín a Naranjal, pero todavía no llegaba. ¿Pero por dónde? ¿Venía a Córdoba y a Naranjal? No, ¿O por ahí? hay un camino por allá por Villa Libertad. Por ahí salen. Así es. Muy bien. Estaba bien difícil porque había que pasar un puente colgante. ¿El camión? El río no pasaba el camión, pero la gente tenía que pasar ese puente colgante en aquel río tan impresionante. Todavía hay indicios de se ponía el puente colgante. Muy bien. Y bueno, y mientras estaba la guerra cristera y estaba la guerra, más bien la rebelión de la huertista, que no es de Victoriano Huerta, porque hay mucha confusión, es de la Huerta, que quería ser presidente, pero Álvaro Obregón no se lo permitió. Sí, claro. Entonces hubo allí una guerra fuertezona y pasaron por Fortín. El 5 de febrero de 1924 sucede ahí un enfrentamiento. Cuando los fortinenses se dieron cuenta de que estaba a punto de suceder esto, porque ya había pasado en Orizaba el día anterior, mandaron a sus hijos a Córdoba caminando por la vía. O sea, no había tiempo de esperar a que pasara el tren. Cuando se enteraron rápido, comenzaron a hacer hoyos y muchos se escondieron en los hoyos. Los taparon con palos y lámina y luego tierra encima y plantas así para que no se viera que estaban ahí. Muchos se escondieron y quienes todavía vivían, como mi abuelita, sus papás y todo eso, que pudieron platicarlo todavía, híjole, platicaban así bien triste, porque después de que pasó eso, sobre la gente de Fortín. O sea, y así pasó en todos lados. Yo creo que es lo más horroroso que se ha vivido en Fortín. Yo no me imagino, bueno, sí me imagino, nada más me imagino. Por ejemplo, cuando sucedió ese hecho, el problema de los huertistas, bueno, fue en Orizaba y se ve que se venían persiguiendo. Así es.
Y ahí se venían. Así es. Por Camino Real o por la vía, por no sé. Así es. Pero se venían persiguiendo y se daban las trifulcas así en los feísimas. puntos. Y arrasaban con lo que había, ¿eh? Entonces, yo creo que fue el episodio más horroroso que se ha vivido ahí. Entonces, mientras la gente se peleaba por la guerra cristera y luego por el asunto de los de la huertistas y todo aquello, sí, ellos trabajaban por su municipio libre. Ah, y es donde sí, entramos ya era ejido. Todavía no, porque hasta en 1930. Ya. Esto sucedió entre 1924 y 1929. Unos añitos antes. Ajá. Entonces, mientras eso, ellos trabajaban, hicieron un sindicato que apoyara los derechos de los trabajadores cafetaleros. Ahí en Fortín. Sí, porque sí, no había industria. Pero hicieron su sindicato y eso fue bien bonito. Claro. ¿No? ¿Tiene usted el nombre de los primeros líderes? Sí, don Aurelio Nava. ¿Don Aurelio qué? Nava. Mm-hmm. Sí, estuvo incluido en este sindicato. Qué bonito. Sí, bueno, y ya viene la construcción del templo parroquial, que primero era una capillita hecha de tule y de lámina, donde iban a oficiar de Córdoba. Venía el sacerdote. Ajá, que en ese tiempo era el padre Ignacio Leonor Arroyo. Uh-huh. Nachito, el padre sí, Nachito. Así es, Leonor Arroyo. Entonces después, ya para 1939 ponen la primera piedra, uh-huh, y comienza la construcción del templo. Y bueno, es un trabajo en conjunto de gente que da su tiempo con faenas, de cooperaciones en efectivo. Muy bonita, y en especie. La iglesia sí, del centro. Ajá. Oiga, maestra, y si nos pasamos aquí a la educación, qué interesante. La educación en Fortín. Fíjese que la primera escuelita a la que fue mi abuelita. Ah, mire. Ajá. Fue donde estaba la casa de doña Esther Sota. Es la avenida 2, entre calles 1 y 2. ¿Era oficial la escuela? ¿Era particular? No, los papás contrataban, pedían y les mandaba, el gobierno les mandaba a la maestra. Ajá. Pero ellos le tenían que pagar, los papás pagaban. Y pues yo creo que no era así algo muy, muy gravoso, entre todos pagaban. Y había las escuelas era un cuarto de madera con techo de lámina o de palma, lo que se pudiera, porque es que hubo varias. De ahí se pasó a otro lugar enfrente de la vía. En esos lugares, primero en la mañana iban a aprender lo educacional de la escuela, lo académico. Y en la tarde regresaban a hacer clases de tejido, de bordado, ¿sí? Por eso las mujeres de antes sabían muchas cosas, porque claro, en la tarde les enseñaba a su maestra. Ajá. Y además la cocina de Fortín. Sí, muy buena. Ajá. Después le digo que se pasa al otro lado, donde fue el beneficio de don Laureano Martínez, por muchos años, les dio permiso. Fíjese que allí donde fue primero, vivía doña Esther, que era esposa de don Laureano. Después, la pasan allá donde fue el beneficio de café, y ya finalmente la pasaron en medio del parque, donde hoy es el kiosco. Ah, mira, sí. Cuando en 1943, bueno, no es justamente donde es el kiosco, a un ladito. Okay. Sí, porque ahí ya se llamó la Escuela Delfino Victoria, que en ese tiempo era gobernador del estado. Claro. Ajá. Ya para 1943 que se inauguran los parques y el Palacio Municipal, entonces esa escuelita toma el lugar, ya la escuela de donde era el Palacio Municipal, donde ahora es la Escuela Juan de la Luz Enríquez, ya con el nombre de Juan de la Luz Enríquez. Oiga, pues muy interesante, porque pues poco a poco fue creciendo la educación en Fortín, y bueno, ya en la actualidad pues sí, fue la primera escuela que tuvo de primero a sexto año, porque antes solamente había hasta tercer año de primaria, y quienes quisieran aprender más tenían que venir a Córdoba. Sí, claro. ¿Sí? Y bueno, la segunda parte del libro, que es, yo le llamé Las Crónicas de mi pueblo. Sí. Ahí hago un retrato literario de Fortín, de cómo eran sus casitas,
de cómo eran las calles, la gente, cómo se comportaba. Y es que Fortín tiene un clima muy especial. Sí. Muy bonito, sí, Sí, Es muy dado a que ahí en Fortín cualquier flor pega. Sí, desde luego. Hay mucha flor. Mucha flor de mayo. Mucha flor, orquídeas, en fin. Así es. Hay Digo, mucha... voy a hacer un video próximamente de cómo se crea el fondo legal. Va a estar larguito, pero va a estar muy bonito y muy ilustrativo. Hace 15 días presentamos el video del traje regional traje típico del municipio de Fortín. Qué bonito video, y tuvimos muchos comentarios favorables porque fue un trabajo muy bien realizado. Pues esperaremos que esté su trabajo para presentarlo aquí. Maestra, pues ya se nos terminó el tiempo. Sí, ya sé. Ya nada más por último, porque se acercan y se avecina el tiempo de los muertitos y de Navidad. ¿Cómo es esas temporadas en Fortín? Pues ya no es como era antes. Claro. Todo se ha ido diluyendo, pero antes hacían la gente juntaba todo el año su dinero, juntaba todo el año su dinerito para hacer una ofrenda grande, digna de sus difuntos. Muy bien. Sí, sí. ¿Y Navidad? No, la gente arregla sus hogares con motivos navideños. Ya cada vez menos. Hay cánticos navideños, ya no hay rama. Cosas. Antes ¿Hay rama también en Fortín? Sí, hay rama, pero por ejemplo en la zona centro ya no hay tanto como antes. Por ejemplo, yo lo veo en mi negocio que los domingos, sobre todo sábado y domingo, los niños hacían fila. Estaban cantando unos y aquí atrás ya estaban los otros esperando para pasar. Ahora ya no. Ah, caray. Ya allá más un poco en las colonias, sí sé que hay más, pero ya lo que es el centro que es donde yo vivo, tristemente se han ido perdiendo muchas cosas. Ya no somos los mismos que antes. Ya hay más población itinerante porque ya hay más locales de renta, entonces ya no somos todos los que vivimos allí. Muy bien. Pero muy bonito Fortín, y sobre todo, compre usted este libro, el ensayo de Paraíso Tropical Veracruzano. ¿Dónde lo va a comprar? ¿Al teléfono? 271-314-02. O vayan personalmente cuando vayan a la ciudad de Fortín. Creo que también en el municipio lo tienen, ¿no? No. Bueno, entonces aquí juntito a la, junto a la parroquia de Fortín, ahí está el negocio de Doña Alta, así se llama. Así es. Y ahí son de antojitos riquísimos, y también compre su libro. 150 pesitos, pero mire usted, bien ilustrado, muy bonito el libro. Maestra, ha sido un placer y un gusto tenerla nuevamente aquí en el programa, en el estudio de Radio Corber. Y bueno, que no va a ser la última vez. Pues esperemos que no. Tenemos una entrega por ahí pendientes para salir a las locaciones de todo lo que nos está platicando aquí en el libro. ¿Quiere usted dirigirle algo al público, por favor? Pues muchas gracias por el cariño de su atención. Espero que esto haya sido ilustrativo para las personas que escucharon. Sé que no es fácil disponer más de una hora para escuchar una narración acerca de un lugar que a lo mejor conocemos, a lo mejor no lo conocemos, sí, pero ahí estriba más la importancia de mi gratitud a ustedes. De verdad, muy agradecida también con usted por haberme invitado, por tener la confianza en mí de venir a explicar, no mi libro, sino mi pueblo del cual estoy sumamente orgullosa. Su trabajo de investigación también. Sí, no solo eso, sino también a mi ciudad. Y su ciudad, sí. Así es. Bueno, pues están invitados todos para que vayan a visitar este bonito lugar. A mí me encanta mucho Fortín de las Flores. Mi lema es: conocer Fortín es amarlo. Eso es, muy bonito. Y le mando un saludo a todos los amigos que son de Fortín de las Flores. Gracias. Los oriundos Gracias. de Fortín de las Flores, porque ya hay muchas personas que viven en Fortín. Y ahora con los fraccionamientos y ya... Así es. Una calle divide Fortín y otra calle divide Córdoba. Sí, bueno, se van perdiendo muchas cosas, muchas informaciones, que justamente para eso está este librito y están los trabajos que estoy haciendo de video, pues que detalles que no están allí, pues también los puedan ver y visualizar. escuchar. Ajá. Muy bien,
Pues muchas gracias, maestra, repito, gracias a la maestra Minerva Salas Bretón, y gracias por el regalo que trajo, 3 libros que se los lleva Enín Griega de Fortín, Elías Ramos, que también, y Edmundo Reyes, ahí en Paraje. Edmundo, ya te ganaste un libro, llévase así, te lo voy a llevar porque ahí vamos a ver a un padre también, que ya estuvo aquí también, un padre de Paraje, que nos invitó, un sacerdote de allá. Muchas gracias, maestra, aprecio mucho su asistencia, y bueno, pues nos despedimos, perdóname, pero todavía ando un poquito afónico. Sí, pero lo perdonamos, ¿verdad? Para la otra ya me voy a reponer. Gracias por el esfuerzo que también usted hace en venir. Así es, y aquí estamos, y con mucho gusto atendiendo a este programa ya de muchísimos años, Ecología, Cultura y Algo Más. Tocamos inicialmente el tema del medio ambiente, esperemos hagamos reflexión. El día de ayer fue Día Mundial de los Animales, y hay muchas instituciones que están haciendo un gran esfuerzo. Así es que muchas gracias a todos por habernos sintonizado, y recuerda usted, tenemos una cita el próximo miércoles a partir de las 6 de la tarde. ¿Perdón? Adelante. Quiero hacer una invitación a las personas de la audiencia para que tomen más conciencia. Seguramente muchos ya la tienen, pero a veces no sabemos qué acciones podemos hacer para cuidar el medio ambiente. Gracias. Varias de las cosas que podemos hacer desde nuestra casa es, por favor, cuando vayan a lavar los trastes, cierren la llave. No desperdicien el agua lavando con el grifo abierto, no la desperdicien echándole muchísima agua a los trastes. Antes pueden limpiarlos con las servilletas que usaron para comer, los pueden limpiar, que no se vaya el aceite, que no se vaya la grasa, contamina muchísimo. Ya de por sí los detergentes contienen muchos agentes bien tóxicos, entonces cuidemos el aspecto de echar lo menos posible al caño, pues eso es propiamente, son acciones pequeñas, pero que son muy valiosas, porque si echamos todo, se ensucia más el agua. Entonces, así es. Una acción a la vez que hagamos tiene un impacto en el medio ambiente, cuando menos una. Muy bien, maestra, pues sí, efectivamente tiene usted razón. Bueno, pues vamos a seguir los consejos de la maestra y nos despedimos. Muchísimas gracias, nos vemos la próxima, y recuerde usted lo más importante de esta vida: sea feliz. Buen provecho en su cena. Hemos llegado al final de Ecología, Cultura y Algo Más, conducido por el licenciado Jorge Vélez González. Nos escuchamos el próximo miércoles a las 6 de la tarde, solo aquí por Radio Corver, la radio inteligente, la radio por internet. Agencia Funerales Vélez. Inhumación y cremaciones. El más moderno horno crematorio de la región. Sala de velación y capillas ardientes a domicilio. Servicios terrestres y aéreos dentro y fuera de la República. Limosinas y carroza tradicional. En los momentos más difíciles se ofrece gestoría y trámite. Servicio las 24 horas. Avenida 5, número 610 y Avenida 3, esquina calle 11, en Córdoba. Teléfono 71-285-45. Funerales Vélez. Zona Móvil, reparación de celulares, tablets, iPads y computadoras. También contamos con venta de cargadores, baterías, fundas y refacciones. Compra y venta de celulares usados. Liberamos todas las compañías. Encuéntranos en Avenida 1, calle 13, Plaza Palmas, local 202, o llámanos al teléfono 712-2258 o envíanos un WhatsApp 273-120-3236. No nos confunda, estamos junto a una estética. En Zona Móvil somos tu mejor opción. Búscanos en Facebook como Zona Móvil. Contáctanos zonamóvil@hotmail.es. El Sabueso, clínica veterinaria, venta de mascotas, estética canina, accesorios y alimentos para todo tipo de mascotas. En El Sabueso, las aves, reptiles, peces, gatos y perros son nuestros consentidos. El Sabueso, las tiendas más surtidas de la región. 2 direcciones:
calle 18 frente a Hidrosistema con teléfono 71-275-70 y avenida 13 esquina calle 8 frente al Parque Centenario con teléfono 71-487-30 en Córdoba, Veracruz.